Entonces, lo que le quiero decir con esto, hermano, que fíjese que anoche yo estaba en la casa. Y un hermano que yo tenía quizás como hace 7 años, no menos, quizás unos 6 años, de no saber de él, me mandó un mensaje a mi número de teléfono. Y yo inmediatamente sabía quién era. Y él dice que me mandó un mensaje esperando que tal vez yo no había cambiado el número de teléfono. Y en ese preciso momento, él le bajó volumen al radio de su carro. Y en el radio del carro, él tiene una compañía de construcción, imagínense. Y él estaba, bueno, y espero que él vea este video. Él estaba escuchando el sermón que el Señor me permitió enseñar el otro día aquí, construcción heavy y construcción liviana, o construcción fuerte y construcción débil. Y él es constructor. Y me dice, y yo escuché que él estaba escuchando en su carro. Y él no vive en esta ciudad, no vive en este estado, vive en la ciudad de Atlanta. Cuando estábamos ministrando allá, yo lo conocí. Y él luchaba mucho porque él es de una región de México donde toda su familia es entregada prácticamente a la idolatría. Y cuando él se convirtió, tenía luchas grandes con su familia. Y me dice ayer, ¿sabe? ¿Usted se acuerda de mi hermano? Sí, Leo, y me acuerdo de él. Ya se convirtió también, hoy es cristiano, me dice. ¡Wow! Digo yo. Entonces, es lo que Dios está haciendo. Y yo ya había perdido contacto con él, pero a través de las redes sociales, dice que vio, este es el hermano Alcántara, dijo. Y dice, ya vi todos sus videos, me dice. Y Dios me ha edificado, me dice. No es uno, es Dios. Amén. Si uno se deja usar por Dios, Dios va a hacer grandes cosas. O sea, ¿me entiende? O sea, no es uno. No es tanto el profeta, sino el poder que está detrás del profeta, Dios. La oración que Elías dio fue una oración sencilla, que descienda fuego, Señor. Y quemó aquella gran hoguera. El Dios que respaldaba a Elías también nos respalda a nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos disponemos. Cuando hay disposición en nuestro corazón. Cuando hay entrega, cuando hay pasión. Haga algo con pasión y aunque a usted le salga mal, se va a sentir orgulloso porque usted sabe que hizo lo mejor para lograrlo. Y no se canse, sigue intentándolo. Sigue intentándolo. Sigue intentándolo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logremos. Hasta que lo alcancemos. Amén. Dios está con nosotros. Vamos a entrar. Acuérdense que tenemos algo pendiente. Desde la semana pasada en el libro de Reyes, primer libro de Reyes. No concluimos. Miren, hermano, cuando yo estudié Antiguo Testamento, no les voy a mentir, ocupábamos para cada libro un promedio de 4 a 6 horas. Aquí vamos acelerados. ¿Ah? Pero esto es una gran cantidad de información que no se alcanza a digerir, llamémoslo así, y no se alcanza a entender en una hora, unos 45 minutos. ¿Me entiende? Si la Biblia se llevó años en escribirla, wow. Y nosotros en una hora queremos aprender. ¿Eh? Pero bien, lo que es de Dios y lo vamos a aprender bien. ¿De acuerdo? Hagamos ese ánimo. Entonces, nos quedamos pendientes la semana pasada en el primer libro de Reyes. Que no puedo pasar al segundo libro porque, ¿cómo se llama? Quiero terminar el primero. Veamos lo que fue personas destacadas en el primer libro de Reyes. Página 104. Ayúdeme por favor con su material. Página 104. Personas destacadas en Primera de Reyes. David, rey de Israel. Salomón, hijo de Betsabé y David. Roboam, hijo de Salomón. Jeroboam, malvado rey de las 10 tribus del norte de Israel. Elías, profeta de Israel. Acab, el octavo de los reyes de Israel y el más malvado. Jezabel se casó con Acab y fue reina
una reina entregada a la idolatría, escuche bien, como Jezabel, estaba gobernando el pueblo de Dios. No era una mujer fácil. Era una mujer que prácticamente llevó a la idolatría a Acab y también al pueblo de Israel. No era fácil. No era, como dicen, no era una blanca palomita. ¿Ah? Usted ha visto personas así de carácter fuerte, hermano. Aunque se estén muriendo en un hospital, ellos no cambian su postura. No cambian su postura. Yo conocí una persona hace años que tenía dinero, tenía sus posibilidades. Y no daba su brazo a torcer ni con su propia familia. Y la estaba destruyendo la diabetes. No quería ni tratamiento médico, no quería ni curarse. Un día llega un hijo y el hijo que siempre llegaba la miraba en su casa acostada en una cama. Y él decía, ¿por qué mi mamá no se quiere levantar? ¿Por qué mi mamá no quiere dejar la cama? Y él se atrevió a quitarle la sábana que cubría su cuerpo y él va viendo que su mamá tenía una pierna putrefacta ya por la diabetes. Mire la dureza del corazón de una mujer o mire la dureza del corazón de un hombre. Hay personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte en un hospital y ni aún así quieren pedir perdón a alguien que los dañó o no quieren perdonar a alguien que les hizo un daño. Y el perdón no va a ser libre a la otra persona. El perdón me hace libre a mí que tengo resentimiento. Amén. Ese es el perdón. Porque el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Entonces, Jezabel, una reina malvada, que se casa con Acab. Dicen los historiadores que Jezabel era una mujer tan vanidosa, que ella tenía anillos por todos lados. Sus dedos, tenía una figura, una apariencia prácticamente llenada en joyas. Y su ego era grande. Y si nosotros leímos y escuchamos el primer libro de Reyes, nos damos cuenta qué tipo de persona era Jezabel. O Jezabel. Y Elías, ¿quién era? Un profeta de Dios. Solo porque el mensaje de Elías no le gustaba. Y este es un problema también de hoy en día en los predicadores. ¿Por qué? Porque se siente bonito cuando alguien comienza a predicar, comienza a enseñar y gloria a Dios y la gente es restaurada y la gente es transformada y la gente lo puede felicitar a uno, pero los que lo critican, ¿qué? Y hay quienes que tiran la toalla, hay quienes que abandonan el ministerio. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad de soportar la crítica. No tuvieron la capacidad de enfrentar los problemas. Y a veces los que lo van a criticar van a ser sus mismos hermanos, su misma congregación. Entonces, el que desea ministerio, gloria a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí vemos puros líderes. Aquí vemos personas que creo yo que queremos algo grande de parte de Dios para nuestras vidas. Elías, instrumento de Dios. Pero se enfrenta con una mujer no fácil, complicada. Ahora bien, palabras claves en primer libro de Reyes. ¿Me ayudan, por favor? Palabras clave en Primera de Reyes. Baal, en hebreo, Baal, significa literalmente amo o esposo. Súplica, en hebreo, techiná, en referencia a solicitar a Dios o a una
sustancia como al color del oro. Sí, gracias. Entonces, esas son las palabras claves. Hasta ahí terminamos con el primer libro de Reyes. Ok, vamos a entrar ahora en el segundo libro de Reyes. ¿Sí? Quiero decirles algo. No creo que terminemos el segundo libro de Reyes hoy, porque es demasiada información. Bastante. Porque ya el reino está dividido. ¿Sí o no? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, las 10 tribus restantes. El reino del sur era el reino de Judá, con 2 tribus, o la tribu más grande que era Judá. ¿Se recuerda que hablamos eso la semana pasada? El reino se dividió. Y no solamente se dividió, sino que se odiaba. Una nación dividida se odiaba. Una sociedad resentida, ay hermanos, eso es amargo. Una familia resentida, un corazón resentido, porque me hicieron esto, donde no existe el perdón, donde no existe la capacidad de perdonar a aquel que nos ofendió. Y ese fue el problema con los reyes, que cada quien era más importante, su ego, su orgullo, que el pueblo. Que el pueblo. Ellos comiendo bien, disfrutando la vida a todo dar, y los súbditos, el pueblo, sufriendo, muriéndose de hambre. Y eso pasa en nuestros países. Eso no ha cambiado. Eso pasa en muchas regiones del mundo. Un país tan rico como los países africanos, hermano. Ricos en oro, ricos en plata, ricos en diamantes. Pero las personas muriéndose de hambre. ¿Sí? Pero las personas muriéndose de hambre. ¿Y por qué habla usted acerca de eso? Porque la historia práctica nos lleva y nos marca que el tiempo no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la soberbia y el egoísmo del hombre siempre sigue estando. Amén. Siempre sigue estando en el corazón del ser humano. Entonces, cuando entramos al segundo libro de Reyes, escuche bien, estamos hablando de reyes, no estamos hablando de personas comunes y corrientes. Estamos hablando de personas que tenían una responsabilidad de guiar al pueblo a la santidad y a la búsqueda de Dios. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Eso está como, a ver, ¿cuántos tienen carro? ¿Cuántos tienen carro? Si tu carro es gasolina y usted le mete diésel, se acabó el motor. ¿Sí? Fíjese que Dios sabe de lo que lo guarda uno. Yo trabajo para una compañía donde todos los camiones son diésel. Mi jefe me dice un día, mira, me dice, llévate mi camión, me dice. Este es el mío, el personal, el que yo uso. Ok, está bien. Y me da la tarjeta. Él confía en mí, me da la tarjeta. Para que yo fuera a la hora de terminar de trabajar, le pasara echando combustible. Y todos los camiones son diésel. Tiene una compañía grande. Y fíjese que Dios lo guarda a uno. Pero Él no me dice que ese camión era gasolina. ¿Ah? Yo anduve tan ocupado trabajando y Él me llamó a otra propiedad que Él tiene. Y enfrente había una gasolinera. Y me dice, mira, me dice, ¿cómo anda de combustible el carro? El camión. Mira, le digo, le hace falta, vamos a enfrente, me dice. Y yo veo que se parquea en la bomba o en la pompa donde está la gasolina. Y le digo, ¿yo le vas a poner gasolina? Sí, me dice, gasolina, me dice. Y yo le digo, yo pensé que era diésel, porque todos tus camiones son diésel. Y me dice él, no, me dice, sorry, me dice. Él casi no puede, él prácticamente no habla español. Y me dice, sorry, me dice,
se me olvidó decirte, me dice. Lo bueno me dice que todo salió bien, me dice. Y yo le digo, mira, yo le hubiera puesto diésel, le digo. Sí, me dice, error, me dice, pero bien, me dice. ¿Ah? Entonces, Dios lo cuida a uno. Entonces, con los reyes tenemos lo mismo. A ellos los mandaron a dirigir el pueblo hacia Dios, pero ellos encaminaban el pueblo de Dios a la idolatría. Cuando no hacemos lo debido, vienen grandes consecuencias. Y hay gente que nos va a escuchar a través de las cámaras, a través de las redes sociales, que hoy están sufriendo consecuencias. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que Dios los mandó a hacer. Sí. Y quiere que le diga algo. Hasta por mí ha pasado, hermano. Sí, a veces me he dado en los dientes. ¿Por qué? Porque a veces quizás por negligencia o por error humano o por cualquier cosa, uno hace cosas que no las tiene que hacer. Sean grandes o sencillas, sean pequeñas o grandes. Y a uno le va mal. Pero hay toma de decisiones mucho mayores que le va peor a uno. Entonces, en el primer libro de Reyes, vamos a ver las personas destacadas. En la página 105, por favor, ayúdeme. Sí, perdón, segundo libro. Gracias, hermano. Repita, por favor. Ok. Oh, de memoria, eso está bueno. Vemos que parte de las personas destacadas en el segundo libro de Reyes también son personas mencionadas en el primer libro de Samuel o segundo libro de Samuel. ¿Sí? Vemos que es parte de eso. ¿Quién era la mujer tsunamita? ¿La que tenía qué? Ajá. Sí. ¿Y dice qué? ¿Que nunca? ¿Que nunca qué? ¿Le hizo falta? Y yo le quiero decir algo. Ella hospedó a este hombre de Dios. Hoy los tiempos han cambiado. Eso de andar hospedando personas no es tan prudente como los tiempos de antes. Pero nosotros podemos guardar y hospedar una palabra de un hombre de Dios en nuestros corazones. ¿O no? Tal vez yo no le dé hospedaje a un hermano o a cualquier persona, porque los tiempos son difíciles. Hoy vivimos en tiempos donde los mismos padres o los mismos familiares abusan de los niños. No se le puede abrir las puertas de su casa a cualquiera. Los tiempos han cambiado. Pero podemos guardar una palabra de un buen hombre de Dios, de una buena mujer de Dios, atesorarla. ¿Para qué? Para que nunca nos haga falta nada. Ahora bien, Dios es grande, hermano. Le da dimensiones, le da medidas, le da lugares exactos a David para que construya el primer templo de adoración. Le da las medidas, le da todo. ¿Cómo va a estar establecido? Le da la ubicación, todo. Yo cuando leí eso, wow, porque las medidas prácticamente hoy son diferentes. Bueno, aquí en Estados Unidos es por pulgada, es por pie, etc. En nuestros países nosotros medimos por centímetro. Me acuerdo que una vez yo estaba allá todavía en Centroamérica y había tiendas donde, porque de aquí lo que nosotros no necesitamos aquí o no lo usamos, lo mandan para los países allá. Y llegué y vi una cinta de medir. Y la cinta, dije yo, estaba nueva, qué bonita. Y voy viendo que no era en centímetros, sino que era en pulgadas. Dije yo, esto no me va a servir aquí, dije yo. Pero las medidas, ahí habla de codos, habla de portales y todo eso. Entonces, porque eran las medidas que se usaban en ese tiempo. Y para poder entender eso tenemos que recibir otras clases. Pero el caso es que las medidas que Dios le da a David para su templo de adoración a él, eran medidas asombrosas. Pero hubo un problema. Dios le dice a David,
tú has derramado mucha sangre, has andado metido en guerras, por amor a mi nombre. Y si podemos parafrasear eso, mire, a veces uno también se mete en grandes, llamémoslo así, grandes problemas por la obra de Dios. Porque a veces uno como predicador va a decir algo que a determinada persona no le va a gustar. Y todo iba bien, pero cuando a veces uno dijo algo que no le gustó, se convirtieron en enemigos. Pero a veces no es uno, a veces no son los predicadores, es la misma palabra de Dios. ¿Me entiende? O sea, porque la palabra de Dios está escrita, yo la puedo cambiar, o cualquier hermano predicador la puede cambiar, pero la palabra de Dios sigue ahí. Y esa nos va a juzgar un día. O sea, ¿me entiende? Y a veces uno hace cosas extremas por el evangelio. Por ejemplo, yo he hecho 2 cosas extremas por el evangelio. La primera es ir a una morgue y sacar a un hermano de una morgue. Yo me recuerdo que hace muchos años atrás me dijo alguien: mi esposo está enfermo, no hay nadie quien lo lleve al hospital. Y yo lo llevé a este hermano al hospital. Y una simple, escuche bien, consulta médica, porque se sentía mal. Era un cáncer que el hombre tenía pegado al riñón. Y lo dejan ingresado. Y el pobre hermano muere en la cirugía. Y me hablan a mí un día domingo, así como hoy, bien temprano, todavía estaba dormido. Y como yo lo había llevado al hospital, yo lo había ingresado. Y no me tocaba a mí sacarlo a la morgue, pues. Sí. Y viera qué impresión tan fuerte se siente entregar a una persona sana e ir a traer a la muerta. ¿No? Otra de las cosas que yo he hecho por el evangelio, que ¿cómo se llama? Extremas, es cambiar a un difunto. Recuerdo un varón que murió y fuimos, y la madre destrozada, y no nos tocó cambiarlo, pues. Entonces, hay cosas extremas que uno hace por el evangelio, pero las hace con amor. ¿Por qué? Uno está sembrando en el reino de Dios. Y a veces son cosas pequeñas y son cosas grandes. Pero todo eso, hermano, Dios lo permite con un propósito. ¿Para qué? Para que uno se vaya preparando y el corazón de uno se vaya volviendo más entregado. Todo en esta vida nos va a ayudar para algo. Lo malo, mire, las peores experiencias, las peores circunstancias que nosotros pasamos son las que nos dan las mejores enseñanzas. Sí, la verdad que sí. La vida es una escuela. Y nos graduamos un día, sí. ¿Cuándo nos graduamos? Cuando nosotros como cristianos, arrepentidos de corazón, nos presentemos delante de Dios como siervo aprobado, como decía el apóstol Pablo. Procura, le decía, presentarte como siervo aprobado. Esta es una carrera, el evangelio es una carrera. Y un día nos vamos a graduar. ¿Con quién? Con el título más especial: salvos por Jesucristo. Entonces, has derramado mucha sangre, David. David muere, pero antes de morir le entrega los planos, las instrucciones que Dios le había dado del templo de adoración a Dios. ¿Se las entrega a quién? A Salomón, su hijo. Salomón es el encargado de construir y de hacer el primer templo de adoración a Dios. Entonces, esto se encuentra más que todo en la página 104 del manual. Quiero que veamos esto. Hay un título ahí que quiero que lo leamos, por favor, que dice así, tácitamente, explícitamente dice: Salomón construyó el templo en el monte Moriah, al norte de la antigua ciudad de David. El templo fue construido conforme a los planes que David recibió del Señor y transmitió a Salomón. Primera de Crónicas 28, capítulo 28, del 11 al 13 y el 19. La división entre el santuario y santuario interior corresponde a la división del tabernáculo entre el lugar santo y lugar santísimo.
Ahí está el cuadro, en la página 104 de su manual. Y puede ver la estructura, cómo había sido, las dimensiones, todo. Ahora bien, mire, Salomón hizo algo asombroso ahí. Y la fama y el poder de él creció más. Pero, continuemos. Palabras claves en la página 106. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Segunda de Reyes, palabras clave. Plata. Plata. Hebreo, keser, O sea, literalmente conocida como metal pálido. Era la unidad básica de la moneda del Antiguo Testamento. Ira, en hebreo, ab, significa nariz, narina o ira. Término que a menudo aparece junto con palabras que describen quemazón o ardor. Lugares altos, en hebreo, bama, a menudo en referencia a un lugar sagrado. gracias. Los lugares altos, ¿ya han escuchado ustedes esa palabra en la terminología bíblica? ¿Sí? ¿Cuánto? Los lugares altos se mencionan mucho en el Antiguo Testamento. Los lugares altos eran lugares específicos, donde al principio eran lugares generalmente de adoración a Dios. Pero muchos del pueblo de Israel, o muchos de los habitantes que habitaban ahí, siempre practicaban hechicería, siempre practicaban sortilejo, todo lo que es lo esotérico. Mire, desde la antigüedad, la Biblia nos enseña, las Escrituras, que el ser humano ha tenido ese deseo por lo oculto, ha tenido ese deseo por la magia. Dios le prohibió a su pueblo determinantemente, le prohibió, escuche bien, a su pueblo que no practicara brujería. ¿Sí? Y hasta el día de hoy es una prohibición para todos aquellos que amamos a Cristo. ¿Por qué? Porque la brujería, la hechicería, sea magia blanca o magia negra, no es de Dios. No es de Dios. ¿Ah? Y eso incluye todo, hasta algo bien sencillo que hoy en día muchos tienen hasta aplicaciones como lo es el tarot. Y muchos saben, no, dice, yo soy cáncer, dice. No, dice, yo soy Capricornio, dice. Eso es esotérico. Como hijos de Dios, no. Mi vida, la suya, no dependen de los astros. Depende de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó con poder. Amén. De él depende nuestra vida. Y no dependemos de la suerte ni de la probabilidad. Dependemos de la voluntad soberana de Dios. Si José de la Biblia, del Antiguo Testamento, el hijo de Jacob, hubiera dependido de la suerte, se muere en Egipto preso. Pero como dependía de la voluntad de Dios, llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Llegó como esclavo, llegó como un don nadie y terminó siendo un gran señor. Cuando nosotros dependemos, escucha bien, de la voluntad de Dios, vamos a llegar a hacer cosas grandes. Pero si pretendemos depender de la suerte o de la buena voluntad de alguien, no nos irá tan bien. ¿Ok? Entonces, Dios juzgó a Israel y a Judá por su desobediencia. Quiero recordarles algo, hermanos, por favor, que estamos aquí en preexilio. El Reino Unido del Antiguo Testamento comenzó con Saúl, luego con David y tercero, con Salomón. Hasta ahí fue un reino unido. Pero después de Salomón, el reino se divide.
En el reino del norte, que era Israel, las 10 tribus, ya se los dije, y el reino del sur, que era Judá. ¿Sí? Entonces, el primer libro de Reyes y prácticamente segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, parte del segundo libro de Crónicas, todavía nos habla del preexilio. Fueron 20 reyes. 20 reyes del norte y 20 reyes del sur. Ahora, ellos estaban divididos ya y estaban peleados y hacían guerra entre ellos mismos. Eso está como una madre o un padre que tiene dos hermanos peleados. Dios el Padre, sus hijos, Israel y Judá, peleados y divididos. Cada quien haciendo como mejor le plazca. En desobediencia, por supuesto. Ahora bien, cuando nosotros, no vamos a leer esta cita bíblica porque es mucho, pero la cita bíblica en la cual Dios juzga y trae grandes consecuencias, su mismo pecado a Israel y a Judá, lo podemos encontrar en segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 7 al 23. A Dios no se le había olvidado que estos reyes estaban haciendo lo malo. Fíjese que yo anoche me tocó ir a traer a las niñas de la casa a otra ciudad, donde mi cuñada. Y yo puse la radio. Y a veces yo voy cambiando radio. Y me llamó la atención un locutor. Pero estaba encendido ese locutor. Y dijo algo positivo, pero algo que también me llamó la atención. Y decía así el locutor: señores, decía, ahí en su casa, decía, este día, decía, reúnase con su familia, decía, órele a Dios, dice, pídale a Dios, dice, para que esta pandemia pueda pasar, dice, para que el coronavirus desaparezca, dice, porque extrañamos los abrazos, decía, extrañamos, decía, los besos de las personas, extrañamos la visita de nuestros seres queridos, pidámosle a Dios, unámonos, decía, para que todo esto pase, decía, ¿ah? ¿Por qué? Decía, nos hace falta reunirnos con familia, dice, y bebernos la botella de licor, decía. Mire, sí, así como lo escucha, así como lo oye. Y estaba, me imagino que había otro locutor, ¿verdad? Y dice así el otro locutor: señores, dice, hoy que mi amigo está hablando esto, dice, ¿quién hace un delivery? Dice, mencionó un licor, no sé, Blue, no me acuerdo. Bueno, y que nos traiga aquí a la cabina, dice, porque esto ya se puso bueno, dice. Mira, hermano, el ser humano no ha cambiado. El ser humano quiere sentirse bien para seguir pecando. ¿Ah? Hay un dicho muy popular y lo usan hasta en Colombia: a Dios rogando, pero con el mazo dando. ¿Sí o no? Imagínense, pidiéndole a Dios para sentirse bien, para seguir. Y a los reyes, a estos 20 reyes de Judá y estos 20 reyes de Israel, ellos querían sentirse bien para seguir pecando. Para seguir en lo mismo. No había arrepentimiento. No había. Pero Dios no se le olvidó. Y dice que juzgó a Israel y a Judá. Dios no se preocupaba porque ellos estuvieran divididos. Tarde o temprano, como dicen a cada guajalote, dicen en México, ¿sí? O a cada chompipe, o a cada pavo se le llega su 24, 31. Dios los dejó ahí. Pero un momento, y a usted no le ha pasado así, a mí me ha pasado a mí, que Dios nos deja un momento que hagamos y deshagamos, pero hay un momento que dice, ya, stop, hoy vengo yo. Hoy vengo yo. Me dijo una vez una hermana, hermano, me dice, ya el Señor me dice, ya está tratando con mi esposo, me dijo. ¿De verdad? Le digo, sí, vaya. ¿Y qué pasó? No, me dijo, ya está en el hospital todo quebrado, me dijo. Como él me dice, me quebró a mí, me dice, Dios lo quebró a él también, me dice. Son procesos muchas veces de Dios también. Son independientes para cada manera, para cada persona. Entonces, ¿por qué los descendientes de David se han mantenido? ¿Por qué? Los que habitan hoy en Israel son descendientes de David, son descendientes de Ruc,
son descendientes de Boaz, son descendientes de Salomón. Las 10 tribus todavía no han regresado. Están en el exilio todavía. Están diseminados en todo el mundo, en Estados Unidos, Europa, en todos los países. Los únicos que regresaron después del posexilio fueron los de Judá. Por eso hoy en día se les dice judíos. Se les dice judíos. No regresaron los de la tribu de Dan, ni los de Rubén, ni los de la tribu de... ¿Qué? Ayúdenme. Pero ahorita está regresando porque Rusia es el que tiene más judíos de todos los países del mundo. Y que están convirtiendo a Cristo y están volviendo a Israel. Por eso es que hoy ya no se les llama así israelitas como antes, sino que la terminología cambió desde ese tiempo. O se les llama, como ellos llegaron de los deportados de Babilonia, se les comenzó a llamar, vinieron los de Judá, los judíos. Hoy hicieron genérica esa palabra, los judíos. Ajá. Es más, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él un día les dijo a los rabinos, les dijo a los grandes pensadores de aquel tiempo, que Él se iba a desaparecer, que no iba a estar. Y ellos dijeron, ¿acaso se va a ir con los dispersos, Dios? Porque todavía para ese tiempo había muchos dispersos. Cuando el Evangelio comenzó a entrar en el Nuevo Testamento, en las regiones de Asia, Filipo, Éfeso, había mucho judío helionista. Y entre ellos había muchos dispersos todavía. Pero sí hay profecías que van a regresar. Unos han regresado, pero bueno. Entonces, ¿por qué los descendientes de David se han mantenido? Por el pacto que Dios hizo con David, que le iba a dar un reino perpetuo. Porque recordemos algo, nuestro Señor Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. Muy bien, de la tribu de Judá. Ahora, el tiempo me da, en el mundo judío hay ¿cómo se llama? Hay simbología. Y hay muchas cosas que son parte de ellos, que ellos la han conservado por años. Por ejemplo, yo tengo aquí un préstamo. Cuando un judío puro va a orar, se pone esto sobre su espalda. ¿Sí? Esto está en palabras prácticamente hebreas. Ajá, ellos se las ponen. Y este título de acá, o esta cosa de acá, se le conoce como la estrella de David. Es una estrella de 6 picos. ¿Ah? Es más, hoy en día la bandera de Israel tiene como símbolo la estrella de David. Son cosas que se mantienen desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. También otro símbolo que se mantiene es el candelabro de David. En el Nuevo Testamento, generalmente aquí tengo los dos símbolos. Tengo la estrella de David y tengo el candelabro de David. Pero aquí tengo un pescado. El pescado ya es reconocido como en el mundo mesiánico. Existen como 3 categorías de judíos. Uno, los rabinos, los ortodoxos, los duros de corazón, los fieles todavía a la ley mosaica. Y existe otro tipo de judío, que es el judío mesiánico. Este es propiedad de un judío mesiánico. ¿Por qué? Porque tiene la estrella de David, tiene el candelabro de David y tiene un pescado. En el Nuevo Testamento, cuando había las grandes persecuciones en contra de cristianos, los cristianos del Nuevo Testamento comenzaron a usar simbología. Y no es como hoy que le decía, ay, hermana Sarita, mi hermana Carly, Dios te bendiga, ¿cómo está? Oh, si decían eso era la muerte. Entonces, para reconocerse, usaban símbolos. Por ejemplo, se dibujaba un pescado. Entonces el otro le decía, y le dijo a otro pescado. Así decían, son cristianos los dos. No lo podían decir abiertamente. No lo podían decir abiertamente. Utilizaban simbología que nuestro Señor Jesucristo usaba. Si nosotros vemos el símbolo del pescado, bueno, Pedro era pescador, ¿se recuerdan? Y le dijo, pues ya no vas a ser pescador de peces, sino que vas a ser pescador de hombres.
¿Ah? Y el Señor dio parábolas en Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar recoge toda clase de peces, dice la Biblia. Y salen peces buenos y salen peces malos. Y dice que los peces buenos, dice, son echados en cestas, pero los malos son botados. Asimismo, así semejante será, dice, el fin de este siglo, dice. Vendrán, dice, los ángeles del Señor, dice, y apartarán a los justos de los injustos. Mateo 13:47. Y dice lo duro, que los injustos, dice, serán echados al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero pone la simbología del pescado. Entonces son cosas que nosotros las tenemos que conocer y diferenciar. Porque cree, o sea, tiene como la estrella de David, trae el candelabro de David, pero tiene el pez. Y es un judío mesiánico. Existen como 3 categorías de judíos. 1, el judío ortodoxo, el judío mesiánico, 2, y 3, un judío profesional, y muchos de ellos son hasta ateos, inversionistas. Entonces son como 3 categorías. Pero los que más se parecen a nosotros son los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ellos se le llaman mesiánicos de Mesías. Creen en el Mesías, creen en Jesucristo. Haciendo esa aclaración, tenemos las 11:50. Yo quería avanzar con esa página que les di. Ahí están los 20 reyes del norte y los 20 reyes del sur. Lea por favor esa página. Vamos a hablar acerca de ella la otra semana. Y van a ver que los reyes de Israel, los reyes del norte, fueron malos. Y van a ver los reyes del sur, los de Judá, que hubieron buenos y hubieron malos. O sea que entre todos los 20 reyes. ¿Cómo? Sí. Ajá. Y como hacían, dicen por ahí, el que anda mal, dice, mal termina. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Gracias, hermanos, por su debida atención. Los bendigo a cada uno de ustedes. Preguntas, antes de terminar. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? El reino del sur era de aquí, de la parte de Samaria para abajo, todo lo que era Jerusalén. Jerusalén quedó en el reino del sur. Y para arriba, la Galilea, Nazaret, todo eso era el reino del norte. El país se dividió y tanto que costó construirlo, unirlo, ¿verdad? Entonces nosotros seamos unidos en Cristo. ¿Ven? Los bendigo a cada uno de ustedes. Cielo y tierra pasará, dijo el Señor, pero menos mi palabra no pasará. Padre, gracias por todo. Gracias por este grupo de hermanos que son especiales en tus manos. Yo los bendigo. Bendigo los que van a recibir esta enseñanza a través de las redes sociales. Permite, Señor, que ellos puedan conocerte y puedan rendir su vida a ti, Padre. Muchas gracias por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.